Partiendo, pues, de la proposición de que nacemos para vivir, pero no vamos a salir vivos de esta vida, nos obliga a plantearnos alguna cuestión como, por ejemplo, ¿qué aporta el derecho en ese trance? ¿De qué capacidades y recursos disponemos para seguir ejercitando la libertad y sosteniendo la dignidad en el proceso final de la muerte? ¿O cómo se puede ayudar y acompañar a la persona que se encuentra en una fase próxima al final de la vida? Bien porque sus condiciones físicas se van mermando, y todos lo notamos, por mayores o pequeños que somos. Bien porque los condicionantes psíquicos van alcanzando un ámbito de influencia sobre el proceso de toma de decisiones. Ya no estamos, conforme vamos avanzando, ya no estamos tan frescos, ya no estamos tan lúcidos. Y hay que tomar decisiones, también para morir bien. Cuando yo me empecé a plantear esta cuestión, yo pensé, qué tema más trágico, ¿no? Hablar de la muerte. Yo creo que es el culmen de una buena vida, tiene que ser una buena muerte. Y por tanto no es tan trágico, no es un fracaso de la naturaleza, es la naturaleza misma. No es un fracaso de la medicina. Estamos en un proceso en el que todos estamos y tenemos que pasar. Es la única, seguramente la única realidad incontrovertible. Como decía Heidegger en su introducción a la metafísica, el único ser consciente de su final, de su ser para la muerte en sentido propio, es el ser humano. Aunque solemos alejar esa idea de sí mismos, pues, pero no dudamos de que los demás son finitos. Nosotros no acabamos de convencer de que esto no se mejore. Decía Jasper en su Psicopatología General, el hombre conoce su destino, pero vive como si fuera eterno, como congeniando la finitud con la infinitud. O Albert Camus, algunos de ustedes habrán leído alguna novela, algún trabajo suyo, en la novela El extranjero, se refiere al hombre que accede a los momentos que preludian su muerte, a la verdadera esencia de la existencia, la que llama la vivencia reveladora de la agonía. O Acevedo Díaz, en una novela que se llama Grito de Gloria, que afirma que un paciente que agoniza se siente liberado de angustias cuando percibe que ha dejado atrás la puerta del espanto para ingresar al vestíbulo de la realidad, que da acceso a la unidad del ser, cuando ya se sumerge en las entrañas del universo. Qué bonito, ¿no? Bien, dejemos la filosofía. Vamos a lo jurídico, es más prosaico, pero tenemos que hablar de qué tiene que decir el derecho y para qué en estos momentos y en estas situaciones. A los que vivimos en una sociedad, cualquiera que sea su configuración, nos corresponde establecer condiciones que garanticen la convivencia y la paz. En eso estamos todo el mundo de acuerdo. No podemos, estamos hartos de tanta violencia, de tanta beligerancia incluso verbal. Estamos ahora en un proceso electoral que parece que también nos afecta a nosotros, y no nos afecta, pero nos lo han metido casi como calzador. Obligatoriamente tenemos que hablar de elecciones, pero ¿por qué tenemos que hablar de enfrentamientos permanentemente? Hay que elegir, claro que sí, porque estamos en un país democrático, pero ¿por qué no hacemos ofertas de una vida más feliz que seguir haciendo ofertas y descalificaciones de los demás? Y que cada uno elija lo que más le convenga, lo que más le guste, lo que más le plazca, con lo que más se identifique. Pero, por tanto, el derecho tiene que ofrecer espacios de convivencia y de paz. Si no, ¿para qué sirve el derecho? Además de muchas otras, no cabe duda que nos corresponde como personas no solo disponer, sino exigir la preocupación por lo que pueda ocurrir en todos los momentos de nuestra existencia y, por tanto, también todos aquellos relacionados con el morir y la muerte, sin desconocer
los componentes de la cultura en la que cada sociedad se instala, basados en cultos, tradiciones, pero también en conocimientos científicos, valores jurídicos y éticos. Así ocurre, por ejemplo, en nuestro país. Nuestro país dictó en el año 1979, fíjense si han llovido ya, la Ley 30 del 70 sobre extracción y trasplante de órganos. ¿Qué tenía que ver con espacios que se producen en escenarios de muerte? Y, por tanto, exigía la comprobación previa de la muerte, para la utilización de órganos para la investigación o para la salud de otras personas, o como ocurre en tanta legislación administrativa o sanitaria que regula las condiciones de los cuidados paliativos, el acompañamiento personal, la sanidad en materia de enterramientos, la custodia de restos para la investigación o simplemente médica o de política criminal, por ejemplo. Pero entrando en materia, habrá que concluir que en el proceso final de la vida, la llamada fase terminal, cuando la persona sufre un proceso agudo o crónico de diagnóstico cierto que le lleva a una situación clínica irreversible en un corto plazo, aparecen escenarios en los que la propia persona, sus familiares, los profesionales de la asistencia médica o hospitalaria o personal requieren de una regulación específica que les permita actuar con seguridad jurídica. Todos o casi todos habremos tenido la experiencia de ver personas y hay que tomar decisiones a veces por otros, de cuestiones que afectan seriamente a la supervivencia, al mantenimiento de unos cuidados, a la hospitalización, a la atención médica. En todo caso, no se puede desconocer que el principal protagonista en esta fase, no hay duda, cualquiera que sea el estado en que se encuentre, es el paciente. Y tiene derecho al control de los síntomas molestos hasta donde sea posible, teniendo en cuenta que los cuidados paliativos se fundan en que la muerte es un proceso natural, no es, y antes lo decía, un fracaso de la medicina. Pero esa persona en particular, que es la titular, se le reconocen en todos los instrumentos jurídicos que se han dado nuestra civilización, nuestras sociedades, nuestros legisladores en todo el mundo, derechos y compromisos asistenciales. Por ejemplo, el tratamiento como persona, la atención individualizada, participar en las decisiones hasta donde pueda, el respeto a sus valores, preferencias y elecciones manifestadas con anterioridad, el mantenimiento y expresión de su fe y apoyo de las personas que le ayuden a ello, la planificación de la prevención, el tratamiento y apoyo, la respuesta adecuada a las preguntas que quiera formularse y que necesite respuestas, el ofrecimiento de seguridades que le reconozcan como paciente. Todo esto son derechos que están recogidos en instrumentos jurídicos. Y junto con eso, también tiene atentados contra su vida. En ese momento tan duro, atentados contra su dignidad y contra su salud, que están vinculados a lo que se llama habitualmente el trato denigrante, como la utilización de técnicas del encarnizamiento terapéutico, modalidad de tortura, lo define el Código de Ética y de Deontología Médica y recogido en la Declaración de Venecia, o la inutilidad de pruebas diagnósticas y el manejo terapéutico, o que se actúe sin su consentimiento, o se obtenga el consentimiento irregularmente, o que se lleven a cabo procedimientos experimentales para entrenamiento del personal sanitario con su salud, con sus órganos, con su situación en ese momento puntual, o morir sometido a síntomas insoportables, o prolongar el proceso de muerte contra su voluntad, o morir en aislamiento social, o morir bajo el temor de ser una carga, o la restricción a los medios de soporte vital. Todo eso son atentados contra su integridad y contra su dignidad. Es por eso que entramos en el tema central, la eutanasia. Debo decir qué lugar ocupa la mal llamada eutanasia en todo este conjunto de derechos y atentados a que me refiero. Ya les anticipo que el nombre es completamente inapropiado.
Eutanasia es un nombre griego que significa bien morir. ¿Quién no quiere bien morir? ¿Quién no quiere bien morir? ¿Quién quiere ser una carga para otros? ¿Quién quiere padecer sufrimientos innecesarios después de una vida plena, después de una vida satisfactoria, incluso después de una vida maltrecha? ¿Quién quiere morir mal? Es, por tanto, un nombre inapropiado, para empezar, pues no puede comprender todas las acciones que acaban produciendo su muerte, ni puede tener la misma consideración legal, sin distinciones a veces difíciles de hacer, por la fina línea que se encuentra la atención en esa fase terminal. Esto me lleva a decir que no debemos tener miedo a las palabras, sino que encontremos y valoremos la razón, la ciencia, la ética, el derecho y las creencias. Todo eso entra en el equipaje con el que llegamos a ese proceso o a ese final del proceso. Son muchas y variadas las cuestiones que bajo el manto de la eutanasia se podrían suscitar. Por ejemplo, ¿existe un derecho a la muerte o solo un derecho a la vida? Era uno de los títulos que yo proponía. ¿Puede el Estado obligar a vivir a una persona en contra de su voluntad y sometida a tratamientos que considera indignos? ¿Debe penalizarse o despenalizarse a las personas que ayudan a los enfermos terminales a morir dignamente de acuerdo con su voluntad? ¿Pueden los representantes legales solicitar la suspensión de tratamientos de sus representados cuando dicha suspensión vaya a producir la muerte? ¿Es lo mismo solicitar que los enfermos terminales pidan la suspensión de tratamientos médicos cuando dicha suspensión produzca la muerte, que solicitar a los médicos que suministren fármacos para morir? La eutanasia requiere de una ley especial que solucione los conflictos, o estos deben ser sometidos a los tribunales para que apliquen los principios generales del derecho. ¿Es que también la muerte la vamos a judicializar? Son preguntas que seguramente muchos de ustedes se hacen. Yo me he hecho estas preguntas para poder plantearles y tratar y presentar una reflexión desde la honestidad personal, pero también, como luego verán, desde la razón crítica. La primera dificultad que surge para la regulación de cualquier materia, y en particular de la que llamamos eutanasia, se concreta en la identificación de qué es la eutanasia. Para algunos, la eutanasia es únicamente la acción que realiza un médico para producir la muerte de un paciente sin dolor y a petición de éste. Demasiado simple. Pero hay quien mantiene que esa sería el contexto, la definición de la eutanasia. En la vigente ley, vigente digo porque ha sido aprobada en nuestro país, dice que la eutanasia es la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación de causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigada por otros medios. Es muy extensiva, pero recoge todos los elementos que la nueva ley contiene, que luego, si quieren, hablaremos de ellos. En cualquier caso, bueno, esto ya son doctrina, se distingue si es voluntaria o involuntaria en función de la decisión del paciente o si es activa o pasiva en función de la intervención médica, pero no tiene más trascendencia para lo que a nosotros nos importa. ¿Y qué dice y qué viene a regular el derecho español actual? Pues por respeto a la actualidad me parece interesante referirme justamente a ello, hablar de dónde y cómo lo ha regulado otros países, a nosotros para qué nos va, porque ya tenemos una regulación encima de la mesa. Aquí no estamos proponiendo nada, sencillamente explicando cuál es la situación. Esta ley, la Ley Orgánica 3 de 2021, que es de 24 de marzo, entrará en vigor el 26 de junio. Por tanto, ahora mismo todavía no está en vigor, pero
va a estar en vigor a los 3 meses desde que se publicó. El artículo 17 sí que ha entrado porque regula la constitución de unas comisiones de garantías y seguimiento que ya se están, diríamos, organizando, ¿verdad? La falta de una regulación específica hasta este momento nos remitía a la sanción penal de determinadas conductas que recogía en el artículo 143 del Código Penal y que castigaba a la inducción al suicidio, a la cooperación simple y la cooperación que llegue a ejecutar la muerte, la eutanasia activa de un modo atenuado y la reducción de pena, o establecía una reducción de pena respecto al homicidio consentido respecto de las penas del artículo 138. Bueno, con ello quedaban exentas, no estaban a día de hoy en el Código Penal, estaban exentas de sanción las omisiones de auxilio o el tratamiento que no fuera susceptible de ser calificado como causa o cooperación activa, siempre que mediaran los requisitos de enfermedad y la petición del paciente. También la eutanasia voluntaria, pasiva o indirecta. Pero en la regulación que se hace actualmente en la ley, se justifica que lo que se pretende con la regulación que ahora se realiza es compatibilizar principios esenciales recogidos en la Constitución, como son el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y los derechos a la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad, asumiendo, por cierto, porque ¿quién se olvida? Parece que esto nos habíamos inventado nosotros asumiendo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de mayo de 2013, fíjense, hace 8 años ya, en el caso Gros contra Suiza. La configura, pues, como un derecho individual. Nuestra legislación actual la considera como un derecho individual, que no una obligación, que no se confunda. No todo el mundo que está en esa situación se le ha de aplicar tratamientos para matarlo cuanto antes. Esto no lo dice la ley de ninguna manera. Lo atribuye como un derecho individual que una persona ejerce o puede ejercer. De manera que en 19 artículos concreta el modo de regularlo. Pero hay 3, porque yo no les voy a contar a la ley, han de pensar, estaría yo loco, ¿verdad? Pero sí que quiero que sepan, o quiero contarles, diríamos 3 momentos o situaciones que, diríamos, les pueden dar una visión de por qué y qué regula esta ley. El primero, el contexto. El segundo, la petición. Y el tercero, la actuación profesional. ¿El contexto a qué se refiere? Pues se refiere a los requisitos para poder recibir la prestación de ayuda para morir. Quisiera que entendieran bien lo que la ley dice. Muy particularmente, una circunstancia objetivada de sufrir una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos que la ley establece, y todo ello certificado por médico responsable, después de un proceso que luego vemos. Por tanto, esa es la situación objetiva. Una persona que dice, yo quiero porque no me encuentro bien y ya me voy a quitar la vida, esa persona no tiene derecho a obtener la prestación para ayudar. Usted si quiere suicidar, mire usted, haga usted lo que quiera con su vida. Se tira usted de una ventana o se clava un cuchillo en la nariz, no sé qué decirle. Pero esa persona no tiene el derecho a obtener la prestación de ayuda para morir, ¿verdad? Por tanto, ha de quedar claro que esa es la condición imprescindible. Segundo, la petición. Luego verán que yo salgo al paso de algunas afirmaciones que no se pueden consentir porque no son verdad. La petición que exige la ley es una petición muy exigente. Exige, por un lado, que sea por duplicado y que medie entre una y otra petición al menos 15 días naturales. Pero, tras un proceso de información y conocimiento personal directo por parte del médico responsable, del equipo sanitario,
firmado por el solicitante y revocable en cualquier momento. Es decir, una información, su situación es esta, usted se encuentra en esta situación a la que me refería antes, ese es el contexto, tiene usted una enfermedad incurable, el dolor, usted va a ser el que va a valorar si puede soportar o no el dolor, y usted no me va a engañar porque yo le voy a hacer las pruebas necesarias para, etcétera, ¿verdad? Por tanto, una vez que el paciente ha sido informado por el equipo sanitario médico, se regula en la ley un proceso deliberativo con el enfermo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas, resultados esperables de esas posibilidades terapéuticas y posibles cuidados paliativos que le van a ayudar a no tener dolor. Ese es un proceso deliberativo, dice la ley. Hay pocas leyes que ofrezcan un proceso deliberativo. Esta ley exige, no es que ofrece, no, exige un proceso deliberativo. Esto es lo que hay. ¿Usted qué opina? Yo le voy a decir, le voy a contar qué alternativas hay, qué posibilidades tiene, cuál va a ser el resultado de unos tratamientos, hasta donde escapa la medicina, como es natural. Una vez que se ha producido ya la petición por duplicado y ese proceso deliberativo con el médico que le está atendiendo, ese médico no toma la decisión. Tiene que consultar todo su diagnóstico con un médico que no ha participado en el proceso. No un médico de su equipo, no, uno que no ha participado, médico externo. Y además tiene que superar una verificación de otro médico que pertenece a un comité de control y seguimiento, de garantías, mejor dicho, y un jurista de un médico y un jurista que le va a explicar las consecuencias derivadas de su hipotética decisión. Y todo eso, finalmente, tiene que ser supervisado y aprobado por una comisión de garantía y evaluación que, en el caso de no estar de acuerdo con ella, puede ser recurrida en fase jurisdiccional. Y además, y para más garantía, si uno se encontrara con un médico que legítimamente estimara que no quiere participar en ese proceso, en la ley se establece la posibilidad de la objeción de conciencia secreta bajo las sanciones que impone la Ley de Protección de Datos. Por tanto, secreta y confidencial. Uno no va a estar, hombre, mis compañeros van a decir, yo qué sé, se van a enterar. No, esto no será posible. Claro, siempre que se cumplan todas las cosas, como es natural. Esta es la segunda fase de la petición. Fíjense qué proceso. Es un proceso extenso. ¿Nos gustará o no? Eso es otra cuestión. Yo les estoy contando lo que hay, ¿verdad?, en la ley. Y el tercer componente de todo este proceso es la actuación profesional. La actuación profesional se concreta en un riguroso procedimiento que debe seguir el médico responsable, y antes me refería, que se inicia por la solicitud inicial, que debe cumplir determinados requisitos médicos y formales, en la que conste de modo fehaciente, es decir, con toda claridad, la decisión de continuar o no en este proceso por parte del paciente. Y debe existir, contenido en un documento firmado a presencia del personal de un profesional sanitario verificado y contrastado y revisado por la Comisión de Garantía y Evaluación hasta que pueda ser definitiva, si no es recurrible. Establece la ley una serie de plazos y así, bueno, que no les voy a contar eso, ¿verdad? Pero para que vean todo el proceso que regula la ley. Consecuencia de la anterior regulación, también se ha producido una modificación de la sanción penal que, con anterioridad les decía, recoge el artículo 143 del Código Penal y que ahora sigue existiendo una sanción penal, pero para aquellas conductas que excedan o salgan de este proceso y que no cumplan los requisitos que se están exigiendo. Bien, vamos bien, estoy ya
en la parte número 6. Y la parte número 6, ya les he anticipado antes, tengo que salir al paso de algunos comentarios. No diré de quiénes son. No diré, ¿para qué? No es necesario decir de quiénes son. Los respeto, pero es necesario tener criterio, ¿verdad? No queda claro en ninguna de las aportaciones científico-éticas que se han difundido por qué en la mayoría de los países que han regulado o se niegan a hacerlo se establece una diferencia en términos éticos para considerar aceptable evitar el sufrimiento sabiendo que va a morir, que la que implica ayudar a un enfermo que desea morir por el sufrimiento que padece, ya que la muerte se va a producir como consecuencia de ello. ¿Dónde está la diferencia? Ello nos lleva a considerar que no es lo mismo el suicidio asistido que el suicidio médicamente asistido, que es la única regulación posible que en nuestro derecho se plantea. Uno no puede plantearse en su casa, pues bueno, como estás así, yo te voy a ayudar y liquidamos. No. Ha de haber toda una serie de controles precisamente para garantizar que los derechos de todos, y especialmente del paciente, sean respetados. Otro comentario. Se han planteado argumentos contrarios a cualquier legalización, afirmando que, y ojo que esto es escandaloso, los médicos van a perder el interés en dar cuidados paliativos a sus pacientes si tienen la opción de matarlos. Este comentario se ha leído en los medios de comunicación de este país, cuando de las investigaciones realizadas se deduce que los cuidados paliativos han mejorado notoriamente, aun cuando no se disponga de los estándares exigidos para una atención completa. No podemos descalificar la actuación médica tan genéricamente. ¿Qué derecho tenemos a decir que los médicos no tienen moral? No se puede entender. Habrá excepciones, como es natural, pero pensar que un médico lo que quiere es matar al paciente porque le molesta es muy serio, ¿verdad? Bien, se argumenta que antes de permitir la muerte médicamente asistida, debiera asegurarse el acceso, así lo dice un experto, un sujeto relevante, el acceso de todos los pacientes a los cuidados paliativos. Pero estamos en una situación similar. Parece cruel que si alguien quiere terminar con su vida por el sufrimiento que padece, no lo puede hacer mientras no se alcancen los estándares necesarios de cuidados paliativos para toda la población. Es como no tenemos vacunas para todos, porque se mueran. Hombre, vamos a llegar hasta donde lleguemos, digo yo. En la actividad médica, otro de los argumentos, comentarios, la actividad médica y en el ámbito de la actuación paliativa cada vez es más habitual el uso de la sedación a pacientes en fase terminal. No nos escandalicemos, esto es práctica habitual. Si bien bajo precisas indicaciones, como que no haya otra forma de aliviar el sufrimiento o que su expectativa de vida sea menor a 1 o 2 semanas. Esto es práctica habitual en la medicina y está perfectamente aceptada por las comisiones de ética. Es práctica normal, por tanto, ese tipo de sedación en quienes padecen un sufrimiento extremo, pareciendo poco ético no aliviar la aflicción, lo que nos lleva de nuevo a la difícil distinción entre lo que sería una sedación terminal o la eutanasia. Volvemos otra vez a la confusión, a una palabra que es confusa y que nos lleva a la confusión. Sigue siendo debatido, es otro comentario, el supuesto de los pacientes con demencia que solicitaron por adelantado que se les aplicara la eutanasia en caso de encontrarse en un estado avanzado de enfermedad, o el de las personas de avanzada edad que quieren ayuda para morir, pero no padecen una enfermedad grave que esté causando un sufrimiento intolerable. Esta sería una modalidad inadmisible, como ya les he comentado antes, una modalidad de ayuda al suicidio por compasión, que es éticamente inaceptable. Hay momentos en los que uno tiene mucho dolor y quisiera morirse, sí, pero no está indicado que cualquiera en cualquier momento se le vaya la cabeza y en un comentario lleve consigo la facilitación de cualquier medio para causar su muerte. Otro comentario
el derecho de los pacientes a decidir su muerte, que puede constituir el punto de partida de cualquier reflexión, no es el elemento controvertido, no es si tienen derecho o no. El verdadero elemento controvertido se encuentra en el que se pueda pedir a otro que participe en una acción que consiste en causar o ayudar a causar la muerte. Entre los médicos hay quienes sienten que ayudar a morir en ciertas condiciones puede ser un deber moral, pero también quienes sostienen que nunca van a dar esa ayuda. Y ambas posiciones pueden ser respetables, razón por la cual la ley que se aprueba incorpora la posibilidad de la objeción de conciencia sometida al principio de confidencialidad estricta y a la protección de datos de carácter personal. Aquí no se está descalificando a nadie. Yo no quisiera que ustedes entendieran que yo estoy tomando partido, simplemente reflexionando, porque hay alternativas diferentes a las nuestras. No siempre tenemos la razón. Las razones por las que las personas mantienen una u otra posición ética con relación a la eutanasia no deben estar en discusión, porque son tan válidas unas como otras. Lo que no es válido es querer imponer a otros condiciones personales o impedirles que actúen de acuerdo con las suyas. Es mi opinión. Es necesario, pues, reconquistar la humanidad. La humanidad en el proceso de morir, a través de los avances de la ciencia, de la conciencia y con libertad. La medicina tiene que recuperar los valores humanos propios del médico y del paciente, restituyendo a éste en su conciencia y libertad y el derecho a situarse frente a su realidad mortal, a su Dios como se llame y a su entorno como lo que es, una persona en tránsito hacia otro escenario, dibujado por cada uno según sus creencias y sus esperanzas. Cualquier regulación de una situación compleja, por conflictiva que sea, o mejor, conflictiva por compleja que sea, tiende a dar seguridad jurídica y en un contexto social siempre condicionado por otro tipo de argumentos y elementos respetables. Por eso, regular, solo regular, favorece la posición del enfermo, en cuanto que le da solución a situaciones insostenibles que no le obligan, pero que le otorgan una alternativa. Favorece a los familiares, en ocasiones no muy cercanos, en otros sí, pero le impiden tomar decisiones que no le corresponden y que afectan a otra persona, por muy vinculada que sea. Yo no sé por qué tengo que tomar decisiones por mi hijo, ni por mi madre, ni por mi marido, ni por mi mujer, cuando sé que esa persona paciente, la que está en ese tránsito, ha tenido o tiene la capacidad de tomarlas por sí misma. Favorece la regulación, me refiero, el sistema de salud y a los responsables de la atención médico y sanitaria. Ustedes saben, si alguno tiene relaciones con el mundo de la sanidad, que en ocasiones tienen que tomar decisiones que son muy dolorosas, pero sobre todo que les generan una inseguridad tremenda, porque ellos no saben qué es lo que deben decir. Por tanto, con una regulación se libera de responsabilidades ante esa situación, porque encuentran criterios diferentes que puede paliar el sufrimiento como obligación esencial que su profesión les impone. Y por último, regular, favorece a la sociedad en cuanto se regula una situación que en mayor o menor medida y a mayor o menor número de personas les afectan, teniendo siempre en cuenta que el derecho que uno puede ejercitar en absoluto implica una obligación impuesta a otros. No resulta honesto sostener como argumentos contrarios, y son argumentos que se han dicho, se han escrito y están recogidos en algún documento que yo no voy a citarles para no revelarles, porque no quiero descalificar a nadie. Quisiera partir, como he partido y supongo que ustedes han descubierto, del máximo respeto a cualquier posición, sea cual sea, diferente o no a la que yo tenga, que tampoco saben cuál es. Bien, digo que no resulta honesto. Argumentos contrarios a que se regule algo,
porque alguien ha dicho, se va a exterminar a enfermos indefensos. O porque la regulación va a producir un recorte de las prestaciones sociales o un ahorro del sistema sanitario. Pero qué degradación de la persona que es capaz de pensar que una sociedad como la nuestra, en la que gozamos de unas condiciones de derechos, estamos por cargarnos a las personas y hacerlas desaparecer, conscientemente y voluntariamente. Ni mucho menos que una regulación similar convierta al Estado, y esto lo han oído ustedes en alguna meeting, en una máquina de matar y a los médicos en verdugos, lo que supone viciar la voluntad de otro o imponer una presión injustificada a las familias vulnerables. ¿En qué nivel ético estamos poniendo a los profesionales que asumieran una posición como esta? Bueno, y quiero terminar con algunas reflexiones desde la razón jurídica y desde la razón conciencia crítica. Desde la razón jurídica quisiera decirles que la recuperación del valor de la muerte y su trascendencia obliga a una reacción universal que evite todo abuso individual o político valiéndose de la medicina agresiva. No tiene nada que ver la regulación de la eutanasia, mal llamada eutanasia, con los campos de concentración, con los crímenes de lesa humanidad, con las masacres, con las ejecuciones sumarias, con las torturas. Y, por tanto, a la intervención del derecho no le corresponde más que sancionar esas conductas, a partir de sistemas legislativos y judiciales que refuercen el carácter ético de cualquier acto médico y el sostenimiento de los derechos de todos. Segunda apreciación desde la razón jurídica. La muerte digna es una apuesta, porque apuesta por la medicina paliativa, claro, y por el acompañamiento, claro. Pero regular aspectos relacionados con la muerte no es sino culminar una vida buena, conscientemente vivida, con la garantía de un buen morir. Y tercero, y estos son palabras de uno de los mayores expertos éticos que hay médico que existe en este país, el principio de justicia obliga a no discriminar a ningún paciente, gestionando de manera efectiva y eficiente los recursos sanitarios, afectando a las instituciones y organizaciones sanitarias las obligaciones de todos conocidas, los que os gusta la materia, la ética de las profesiones, las obligaciones de no maleficencia, de beneficencia y de justicia. Y ahora, desde una perspectiva, desde la conciencia crítica, y quisiera que así lo entendieran, tengo que salir al paso de algunas manifestaciones que mi religión, mejor dicho, sí, diríamos ha confundido. Desde el respeto y la conciencia de algunas reflexiones que exceden, y así se los digo, mi ámbito de especialización, y sin tomar partido que sirva para el enfrentamiento, sino desde el convencimiento de que todos estamos enamorados de la vida que hemos recibido como regalo, asumo como propia la valoración que un teólogo jesuita, Juan Massieu, es uno de los mayores teólogos de la ética, fíjese, teólogos de la ética, o de la ética, diríamos, cristiana, católica, ha realizado, fue asesor del Concilio Vaticano, igual que Hans Küng. Pues la valoración que este teólogo realiza de una carta, mera carta, no es un documento pontificio, se llama Carta sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, bajo la denominación de Samaritanus Bonus. Supongo que alguno a lo mejor la ha oído. Es una carta que proviene de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
Por tanto, no es un documento pontificio, ni es dogma, ni es doctrina de la Iglesia, aun cuando es muy relevante de dónde provienen. Y este teólogo coincide en que esa carta, en lo prioritario que se descubre de la misma, es el cuidado humano y espiritual, compasivo y respetuoso, inmisericorde, familiar y profesional, personal y social de las personas y situaciones críticas y terminales. Estamos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo porque asumo su posición a pies juntillas, que el cuidado terapéutico adecuado debe prestarse sin discriminación, pero proporcionado y regulado de acuerdo con la dignidad, derechos y consentimiento de la persona paciente. Estoy de acuerdo que el cuidado paliativo debe ser integral, adecuado, proporcionado y protocolizado de acuerdo con la finalidad, derechos y consentimiento del paciente, y que no resulta ético y, por tanto, es injustificado en cualquier caso el homicidio por compasión, impropiamente llamado eutanasia involuntaria, el que antes les hablaba. Como te sientes mal, te voy a ayudar a que te liquidemos. Pero a su vez, tanto desde dentro como desde fuera de la reflexión moral cristiana, sería preferible y deseable, esto sí lo afirmo, con este señor, este sacerdote jesuita, prescindir de las palabras eutanasia y suicidio, siendo más exacto utilizar la expresión adelantar responsable y dignamente un final inevitable, pero de modo legal y médicamente controlado, a la vez que garantizar las condiciones para evitar toda manipulación y discriminación, así como cualquier violación disimulada de la defensa de la vida. Dejar morir dignamente no es matar, sino ayudar a vivir dignamente al morir y en el morir. Por fin, y con esto ya termino, la carta Samaritanus Bonus, dice este teólogo, y yo, desde la humildad, del desconocimiento de la teología, desde luego, pero desde la vivencia y desde mi conciencia crítica, comparto, esta carta no es propia de una teología evangélica y está en contradicción con la pastoral de la misericordia del Papa Francisco, por lo que en algunos aspectos resulta totalmente inasumible y en contradicción con la misma, como cuando, con una severidad condenatoria y excluyente sin matices y sin valorar la casuística particular en un tema tan sensible como el del final de la vida, se afirma literalmente en esa carta que es una deshonra de la civilización humana o que es un crimen ante el cual fulmina a los colaboradores activos o pasivos de la eutanasia, es decir, al médicos y personal sanitario, particulares, familiares, etcétera, que quedan en situación de excomunión al no poder recibir los sacramentos, ni la absolución, ni la unción de los enfermos. El que no comparta nuestra fe, yo hago ostentación de la fe, el que no la comparta, esto le duele hasta las entrañas, porque queda en situación de excomunión. Literalmente, felizmente no es una carta, pero esto es lo más contrario a la pastoral de la misericordia que el Papa Francisco ha pronunciado, este sí, el Papa Francisco, pero que no tendría que pronunciarla siquiera el Papa Francisco, porque es el Evangelio mismo, lo que nos distingue a los cristianos de otros, el Evangelio de la misericordia. Con esto he terminado. Gracias.